Como eras una gatita no te podía llevar a ningún sitio, pero ahora todo es distinto, así que te voy a llevar a un sitio que me encanta para poder compartirlo contigo. It's the coldest hand that run down this land. Ana, Your hearts break loud. Far from ever feeling lost with me. Voy a un sitio secreto que no es tan secreto. ¿Te vienes? Towards Atlantic Sea. uy, You're never lost among the crowd with me. Never lost among the crowd with me. ¿Esto que hacemos es de señoras mayores? No, de señoras mayores sería ponernos a planchar en las dos juntitas en la misma habitación. Vale, voy a anotarlo en la lista de la compra. Una plancha. Que sean dos porque no tenemos ninguno. ¿Qué estarías haciendo si fuéramos libres? Seguramente viajar. Seguramente ya me habría ido a vivir a un país distinto. ¿Y tú? Pues fíjate que nunca he sido mucho de salir de fiesta o bailar, pero ahora bailo hasta debajo de la ducha. Así que seguramente te diría que salir de fiesta. Conocer gente, dejarse llevar. Pues sí, porque tal y como están las cosas, creo que vamos a estar solteras durante años. Deberíamos poner una fecha límite. ¿Cómo? O sea, Sí, porque a este paso nos vamos a volver vírgenes. ¿pero qué quieres decir? ¿Que nos liemos entre nosotras? Por ejemplo. ¿te gusta el Prado? Lo odio. ¿Qué? ¿Cómo se puede odiar el Prado? Pues porque llevo 13 años viviendo en Madrid y al principio todo el mundo que venía de visita tenía que llevarle. Además que siempre está lleno de gente, nunca he podido verlo entero. No, eso gracias. Eso es porque nunca lo has visitado con la persona adecuada. Estuve 10 años con una historiadora del arte. ¿Quién puede ser más adecuada? Bueno, no sé, igual no te enseñaba lo que a ti te interesaba. Pero ahora con las limitaciones de aforo vas a tener metros de libertad para disfrutar de las obras de arte. ¿Me estás proponiendo tú, una francesa, enseñarme el Prado? Una francesa cuyo ex, con el que estuvo 4 años, era historiador del arte. Demasiadas coincidencias con nuestros ex, no sé qué pensar ya. Ana, la vida es menos complicada de lo que una piensa. Vamos. ¿Y qué hacemos con ella? Cuando la pase por el detector de metales. Sí, vale. No sé. Yo qué sé, y si la dejo al lado del árbol, ¿quién se va a llevar una caja con una gata muerta? Espero que nadie. Bueno, es que así podrá disfrutar un poquito más de las vistas, ¿no? Ah, las vistas. ¿Qué? ¿Por qué pensabas que era? No sé, alguna cita bonita con alguien especial. Cita la que tenías tú montada en el bar, guapa. Bueno, vale, sí. Lo admito, era una medio cita. ¿Te gusta mucho Germán? No, pobrecito. Más bien no me disgusta. Pero te hubieses acostado con él esta noche. No. Me da que tiene novia y yo paso de líos amorosos. Entonces el plan es que deje a la novia para estar contigo. El plan es que no hay plan, Ana. ¿Te cuesta un poquito dejarte llevar, no? No, me gusta saber las opciones que tengo y no dejarme llevar por la primera que aparezca. Ah, vale. Oye, ¿y él sabe que eres bisexual? No sé, supongo que lo habrá deducido. El caso es que me parece curioso que él lo haya tenido que deducir y vosotras, las lesbianas, apenas os acercáis a mí. A ver, es que yo tengo una teoría y es que el radar con las bisexuales no funciona Ahora, mucho. no. Le fameux radar. Es que de verdad vosotras, las lesbianas, os pensáis que tenéis un poder con el radar, pero luego no os quejéis de que acabamos con hombres. No, pues sí que me tengo que quejar porque yo hace poco que me di cuenta de que me sentía más atraída por las bisexuales. O sea, si no entráis en nuestro radar, al menos ponerlo un poquito más fácil.
Bueno, o vosotras sed más valientes. Si os gusta una chica, no sé, a lo mejor hay que decírselo. ¿Y que sea heterosexual? No, gracias. Me gustan los amores posibles, no imposibles. Ay, Ana, te creo una valiente y eres una cobarde. La verdad que así de noche tiene una iluminación preciosa. De eso justamente me gustaría hablarte dentro, que las obras están cuidadosísimamente iluminadas. Venga, vale, me has convencido. No sé, no creo que esté bien liarte con tu compañera de casa. Además, al día siguiente, ¿qué? Como si nada. Ya, pero eso es imposible porque si nos gusta vamos a querer repetir. O ¿qué pasa si una de las dos se queda enganchada? ¿Nunca te liaste con Ana? Parece mentira que no conozcas a Ana. ¿Por qué dices eso? Pues porque Ana nunca se liaría con su compañera de casa. Y menos si es su amiga. Ana la santa. Que no te engañe. A su amiga Bea nunca le hizo ascos. No sé quién es Bea. Una chica con la que se liaba poco antes de conocerme a mí. Era de su grupo de amigos. Vale. Bueno, y entonces, ¿cuánto es el tiempo límite? ¿Cuánto llevas sin acostarte con nadie? Pues no quiero hacer cálculos, pero creo que me acerco al año. Dios mío, eso es muchísimo. A esto hay que ponerle remedio, pero ya. Ahora vuelvo. Vale. Cambiamos de juego. No tengo problema en darte la razón. La verdad es que me ha encantado. Sí. Qué bien, y eso que solo hemos visto la exposición temporal, ¿eh? Ya, pero es que qué exposición, invitadas, aumentos sobre mujeres en España. Es que vaya regalo. La verdad es que ha sido súper interesante. Mierda, Cecil no está. Joder. Joder. ¿Pero quién se va a llevar una caja con una gata muerta? No sé, seguro que no ha sido para nada malo. Seguro que ha venido alguien y no entendía que estoy aquí y la ha llevado a un sitio mejor, estoy segura. Pues ojalá tengas razón. Joder. ¿Conoces la iglesia? ¿Está aquí detrás? Sí, San Jerónimo del Real. Pues a lo mejor la han dejado allí. ¿Me acompañas? Claro. Menos mal, está aquí, joder. Menos mal. Mira, que dimos con un creyente. Eso o el destino, porque aquí era donde quería traerla. Después. Me gusta cómo funciona a veces el destino. ¿Crees que ya ha funcionado con nosotras? Yo hace un rato que creo que el destino empezó con nosotras hace meses. Pues a mí no me gusta llevarle la contraria. Y a mí. ¿Me acompañas a terminar lo que solo tuve fuerzas de empezar esta mañana? Eso.
He estado más de 3 días sin ducharme. La gripe en la cama es muy mala. Yo nunca me he sentido atraída por una persona de mi mismo sexo. Vale, clarísimamente vamos a emborracharnos, ¿no? Pues yo nunca en una reunión de heterosexuales hubiera causado furor. Yo nunca he dejado a alguien por WhatsApp, Cobardía, crueldad. por ser práctica. Yo nunca he bebido tanto que me he quedado dormida teniendo relaciones sexuales. Mira, a mí que te quedas dormida con mucha facilidad. ¿Por qué dices eso? Bueno, el otro día viendo las estrellas te quedaste frita, solo te faltaba roncar. Para tu información, no ronco. Mm. Estaba muy cansada. Si hubieses tenido sexo conmigo, no te quedabas dormida ni de coña. Oh. Ah, Yo nunca he dicho te quiero. ahora es buen sexo, pero en lo sentimental tienes mucho que aprender. Yo nunca he robado ¿Qué robaste? una caja de tampas en un súper. Vaya, qué decepción. Yo te imaginaba robando un picardías de una tienda de ropa interior. No, yo robo por necesidad. Me bajó la regla, no tenía dinero. Ujú. ¿Y tú qué robaste? Yo... Ajá, me suena. Eso es de Ana. No, en realidad es mío. Lo que pasa es que me lo olvidé allí. Ya. Vamos, que no volviste a por ello. Lo viste y lo cogiste. ¿Qué pasa? ¿Que tú y Ana os lo contáis todo? Pues todo no. Porque no sabía nada de su amiga Bea. Pero vamos, que últimamente tampoco hablamos mucho. ¿Y eso? ¿Problemas en el paraíso? No, pero desde que me he venido a vivir contigo, pues la cosa se ha enrarecido un poco. Ya. Yo nunca me he sentido atraída por mi compañera de piso. Gotta write down the words that I still can't say. 'Cause every night it's a fight and I'm in my way. You know it's hard to admit when you're so Fin. afraid. Que descanse en paz. Sí. Sobre todo después del paseo que le da por todo Madrid. Bueno, estoy segura de que le ha encantado pasar estos últimos momentos juntas paseando. Oye, Cecil, que muchas gracias por haberme acompañado y animado. No ha sido nada. No, en serio. Es que ha sido brutal. En este tipo de situaciones no todo el mundo sabe consolar a la otra persona. ¿Y tú lo has sabido hacer? Bueno, es natural. No es muy tarde todavía. ¿Te quedas a cenar? No es necesario, no quiero molestar. No molesta. Prepara algo rápido, ¿sí? ¿Vale? Hola a todas. Una pequeña pausa. Solo para recordaros que estamos haciendo un nuevo crowdfunding para una nueva webserie, El Contacto Lésbico. En otras temporadas del Contacto Cero hemos hecho otros crowdfunding y gracias a esos crowdfunding se consiguió hacer Contacto Cero. Si no hubiésemos conseguido ese dinero, nunca hubiese sido posible. También, según lo que os prometimos, hemos estado cumpliendo incluso con creces, 15 capítulos, 15 minutos cada uno y muchísimas otras cosas. Y nada, que espero que estéis disfrutando de este capítulo, que os dejo el enlace del crowdfunding aquí, también en la descripción, súper importante, por favor, ayudarnos. Y nada, vamos a ver qué pasa en esa cena entre Ana y Cecil y cómo sigue esos chupitos entre Alex y Clara. Besos. Let's talk it out and fly away. Now you got me dreaming. No, para. Que tenemos 15 años. Pues por eso, porque no tenemos 15 años, no me lío con mi compañera de piso. Pues tú te lo pierdes.
La química no se fuerza y nunca se corrompe. Hagas lo que hagas, no te podrás deshacer de ella. Las compré en un curso que hice con mi amigo Jaime, de catas de cerveza. A ver qué tal están. Bueno, por lo menos por fuera son bonitas. Sí. No sé, las estaba guardando para un momento especial. Sí, hoy es un día especial. ¿Qué tal? Es horrible. Totalmente de acuerdo. Pero wow, qué sinceridad la tuya. ¿Tiene algo de malo? No. De hecho, debería usarte de filtro para mi webserie. Es que los amigos de siempre no te van a decir la mierda que hacen. ¿Tu webserie? Te he hecho una webserie con Jaime. Wow, me encantaría verla. Verla aún no se puede. Pero puedes leerla si quieres. Me encantaría. Pero bueno, otro día se me ha hecho un poquito de tarde y me tengo que ir. Pues qué pena. Me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Bueno, menos por lo de Lola. Pero no, mañana cojo un avión temprano. Voy a ver a mi familia. Sí. Pues, bueno, a la vuelta a lo mejor ya puedes leerla o incluso verla. Así que nos vamos a volver a ver. Quizás aparece la química, una chispa incontrolable, rugiente y apoderadora. Gonna let you steal this heart.